Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy tenemos una plática muy importante sobre el COVID, que es algo muy de moda estos días. Tenemos como invitado especial al doctor Juan Luis Velázquez Pineda. Él es una persona con amplio conocimiento en el área de salud ocupacional. Es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en salud y seguridad ocupacional, egresado de la Universidad de Galileo, con mención honorífica magna cum laude. Actualmente labora como supervisor de salud ocupacional en una empresa privada de la industria de bebidas. También es docente universitario de técnico de salud ocupacional en la Universidad de Galileo. Es docente e instructor del Diplomado de Salud Ocupacional en el INTECAP. Además, también es fundador y asesor de FAST. Es una empresa dedicada a la formación de asesoría y capacitación en salud y seguridad ocupacional. Eh, También es subdirector de país de la Asociación Latinoamericana de Salud y Seguridad Ocupacional. Es una persona bastante ocupada, gracias a Dios nos dio un breve tiempo de su agenda. Eso, yo sé que él se mantiene muy ocupado. Aparte en su amplio currículum, él laboró en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el IX, en el Departamento de Medicina Preventiva. Representó al IX ante la CONRED, en la Coordinadora para la Reducción de Desastres, en la Central de Operaciones de Emergencia. Tienen bastantes participaciones también gremiales. Y el día de hoy tenemos el tema de cuidados de prevención en la nueva normalidad, ¿verdad? En el COVID, en el marco de retorno al trabajo. No recuerden también suscribirse al canal, activar la campanita y darnos me gusta al canal, que al final le estaremos subiendo más webinars. Este es el segundo webinar, gracias a Dios el webinar del día de ayer fue un éxito rotundo. Las evaluaciones fueron enviadas a los correos de la gente que se inscribió y esperamos que lo respondan, que nos den like al video y se suscriban al canal. Bueno, sin nada más, le doy la palabra al doctor Juan Luis. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo te va? Gracias, doctor Catalán. Muchas gracias. Pues aquí muy agradecido, ¿verdad? De de la invitación y pues a la orden también en lo que podamos aportar. Excelente, muchísimas gracias. No sé si le deja ya, Entonces, no sé si le deja ya compartir su presentación. bien, aquí está ya. Bueno, entonces, el tema de hoy son cuidados en el trabajo en la normalidad. Yo creo que todos estamos preocupados, ya sea que somos gente que está regresando a trabajar y tenemos miedo de contagiarnos del COVID, ni más que miedo a nosotros, sino que también contagiar a nuestros familiares. Pero el país tiene que seguir adelante, pues. Entonces, el doctor Juan Luis, en su amplio conocimiento, nos va a dar como pinceladas o lineamientos que tenemos que tener cuidado en el marco de la prevención de la enfermedad. Yo también soy monitor de salud ocupacional ante el Ministerio de Trabajo. Yo creo que Juan Luis también es la persona idónea que nos va a platicar bien de este tema. Bueno, Juan Luis, te doy la palabra. Muchas gracias, doctor. Pues gran parte de lo que ya ahí nos aportó y muchas gracias por la presentación, doctor Catalán. Pues la verdad es que esto, pues sin lugar a duda, ¿verdad? Como muchos de los que de los que están participando viendo este video, pues algunos tal vez nunca dejaron de trabajar, algunos otros pues están retomando nuevamente o algunos pues ya a partir de la reapertura del país pues han ido regresando a sus lugares de trabajo. Pero esto es muy importante porque en relación a cómo acomodarnos, a cómo entender esta nueva normalidad, que si bien es cierto, pues nos ha tocado vivir en esta época, ¿verdad? De la vida, a cada uno, que tal vez como dicen en algunos memes, ¿verdad? Nunca lo pusimos como dentro de nuestro FODA, dentro de nuestra evaluación de algunas cosas que pudiéramos pensar que pasarían, pues no, nadie se imaginaba. Pero es importante ahora, pues, aprender de ello, ¿verdad? Aprender, adaptarnos y, pues, continuar con todo lo que ya se venía haciendo. Tal vez no de diferente manera, pero sí con algunas otras circunstancias, con algunas otras medidas, que eso es lo más importante y que al final es lo que pudiéramos revisar el día de hoy, ¿verdad? Tal vez solo para hacer una muy amplia y breve explicación, recordemos pues que todo esto es en el marco de COVID-19, que así se ha denominado a esta nueva enfermedad caracterizada y que su agente biológico pues es
el virus, un virus denominado SARS-CoV-2, que pues ha venido a provocarnos, ¿verdad?, diferentes cuadros. Si bien es cierto, pues es importante también hablar de este tema en este momento porque parte de los cuidados que tenemos que tener, ¿verdad?, en esta nueva normalidad en el trabajo, y como les decía, ¿verdad?, ya sea que no hemos dejado de ir a trabajar, ya sea que acabamos de empezar a trabajar o que pensamos, ¿verdad?, o se está planeando cómo regresar a trabajar, entonces es importante conocerlo, ¿verdad?, repasar siempre porque las características de esta enfermedad son las que nosotros vamos a cuidar, y eso es lo que voy a tratar en esta presentación, de irlo llevando de tal modo que terminemos en un círculo, ¿verdad? Determinemos cuáles son cómo nos afecta el virus, cómo lo adquirimos, pero todas las medidas vamos a aprender al final que por qué están implementadas o por qué el gobierno o por qué las diferentes instituciones promocionan continuamente, ¿verdad?, diferentes medidas con la intención de minimizar que nosotros podamos adquirir este virus. Entonces, como recordarán, pues es un virus que su característica pues inició, ¿verdad?, en China, y pues luego de esto pues se fue diseminando, ¿verdad? ¿Cómo se fue diseminando? Pues fue una investigación, se tuvo que revisar, pero de inmediato pues todos acordaron que la transmisión era de persona a persona, ¿verdad? Entonces se fueron dando cuenta que la diseminación era conforme la gente siguió viajando, pues se siguió distribuyendo a todos los países, y así fue como al final pues todos los países obtuvimos el virus, ¿verdad? Si bien es cierto, y lo más importante que tenemos que entender en este momento es cómo se transmite, porque esa es la fuente de este agente, digamos, no lo vemos, no lo podemos tocar, ¿verdad? No es algo que lo tengamos tan a la vista, pero sí es importante reconocerlo, saber cómo se propaga, porque son las barreras que nosotros vamos a ir a limitar. Entonces, en esta imagen, pues como ustedes ven, ¿verdad? Esta es la forma en la que se pudiera transmitir. El virus pues no tiene un tamaño tan grande, digamos, estos son con fines ilustrativos, ¿verdad? Como las ruedas rojas, ¿verdad? Que pudieran ser algunas partículas que cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno estornuda, ¿verdad? Cuando uno grita, entonces estas partículas salen, nosotros no las vemos, ¿verdad? No se ven, a veces se ven a simple vista, ¿verdad? Como el síndrome del pato Donald, ¿verdad? A veces. Pero muy pocas veces se logran tener a la vista, digamos, pero son partículas hay gotas, ¿verdad? Que nosotros al expirar salen, y entonces estas pues pueden recorrer muy poco camino. Pero el virus se engloba, ¿verdad?, en partículas muy pequeñas que no solamente, como ustedes lo ven en este ejemplo, pudieran ser como los puntitos negros, ¿verdad?, que son partículas medianas, o pudieran ser partículas muy pequeñas como las de color azul. Entonces, ¿cómo se disemina el virus? Pues les decía, ¿verdad? Al hablar, al toser, al estornudar o al gritar. Entonces nosotros estamos arrojando estas partículas que si yo estoy contaminado, pues voy a diseminarlas, ¿verdad? Ya sea a algún objeto, ya sea al ambiente donde esté, y eso es lo más importante que tenemos que entender, ¿sí? El virus sí puede estar en cualquiera de estas presentaciones, pero lo más importante es, y todas las medidas a lo que vamos es a detener que las partículas pues no salgan de nosotros, no salgan, no sean, no lleven esa fuerza, ¿verdad?, de ser propulsadas, digamos, y que puedan viajar más distancia o puedan llegar a otros objetos o a otras personas, que es lo que más nos interesa. Entonces, vamos a definir que esta enfermedad, pues ya todos lo sabemos, se transmite de persona a persona. Muy Al importante inicio lo de que esta estaba enfermedad, hablando aquí, Juan Luis, que para enfrentar un problema no solo es de atacar las medidas, ¿verdad? Está bien entender que me tengo que cuidar, que me tengo que usar protección, el distanciamiento social, el alcohol en gel o el lavado de manos con agua y con jabón, pero lo más importante es conocer por qué la enfermedad, o sea, entender bien la enfermedad, entender bien el virus y entender cómo voy a cuidar a las demás personas. No olviden que este webinar a los médicos participantes los acreditará con hora crédito, según la resolución 33 de 2020. No olviden que al final del video se estará enviando a sus correos y también en la caja de comentarios el link para la elaboración correspondiente. Agradecemos también la suscripción a las redes sociales de Ecoalimentos. En Facebook está como Ecoalimentos GT y en Instagram está como eco.alimentos.
Además, suscribirse y activar la campanita a nuestro canal de YouTube. Perdón, Juanis, tenía que hacer esta pausa porque me estaba No, leyendo no. un poquito la señal, pero también creo que fue un poquito importante entender del porqué de los cuidados y de esta enfermedad. Por favor, te doy la palabra nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Como decíamos, ¿verdad? Al final lo que queremos es como recalcar este momento porque en experiencia, pues a pesar de que ya llevamos más de 6 meses con la enfermedad aquí en Guatemala, aún todavía hay personas que digamos, ay, es que ¿por qué me voy a lavar las manos? ¿O por qué tengo que usar mascarilla? ¿Verdad? Entonces la idea de esta plática también es que todos volvamos a repasar, o los que no sabían, ¿verdad? Podamos aprender del por qué son las medidas en relación a la enfermedad. Entonces, estábamos revisando en este momento, pues, la enfermedad, los síntomas que principalmente se están dando, eh, nos enmarcan que principalmente es tos, fiebre y cansancio. Pero en la experiencia, pues también ustedes van a encontrar gente con congestión nasal, gente con secreción nasal, con dolor de garganta, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, con algunos cuadros diarreicos, ¿verdad? Entonces, es importante identificarlos porque si ya están trabajando, yo tengo que también cuidar de mi persona, digamos, yo tengo que decirle a mi jefe o a mi superior, mire, yo tengo estos síntomas, o también puede ser que mi compañero que está a la par o enfrente de mí, veo yo que presenta algunos síntomas y entonces eso es lo inicial y lo más importante, ¿verdad? Identificar los síntomas porque eso es lo que puede detener la propagación de este virus. Entonces, es importante que conozcamos, ¿verdad? Estos síntomas que se vienen presentando, que si bien es cierto, no deben de presentarse todos, no debe de presentarse en algunos momentos, algunos cuadros solo presentan uno, pero por eso es importante identificarlos en su momento, ¿sí? No deben de pasar síntomas de, bueno, llevo una semana con fiebre, pero la verdad es que no sé qué puede ser, ¿verdad? Es importante también que por el clima que estamos viviendo en el país, eh, de inicio o de entrada no sospechemos, digo, no, es que a esta época siempre me da un resfriado, no, es que en esta época siempre me enfermo, ¿verdad? Tratar de evitar ocultar, digamos, porque uno mentalmente siempre quiere evitar tener esa enfermedad, digámoslo así. Y entonces lo más importante es, bueno, sí, parece resfriado, pero mejor voy a avisar. Eso es lo más importante. Y eso va a detener la propagación del virus o está deteniendo la propagación del virus en este momento. Eh, Luego que vemos, ¿verdad? Como les decía, a grandes rasgos y de forma general, la enfermedad que comúnmente la hemos visto en muchos medios, pues ya podemos definir que aquí en Guatemala, pues la norma que nos está no obligando, la norma ya establecida y que nos está orientando a que de verdad pongamos mucho ojo en cuanto a todas las medidas preventivas, no solo para el COVID, sino que para todas las enfermedades o accidentes que puedan tener los trabajadores, ¿verdad? Nos vamos a ir orientando mucho al COVID, pero es importante que todas las personas, ¿verdad? Y todos los empleadores que están viendo este video, eh, sepan que el reglamento de salud y seguridad ocupacional es el documento, ¿verdad? Es el reglamento pues, de sustento, es un acuerdo gubernativo de cumplimiento obligatorio que nos va a ayudar a que todas las personas y en todos los lugares de trabajo tengamos estas medidas. Al igual, el ministerio pues también se elaboró el acuerdo gubernativo 79-2020 que viene a ser un anexo o viene a ser un soporte adicional al reglamento de salud y seguridad ocupacional y un anexo que es específicamente para COVID, pero que viene a reforzar las dos partes, ¿verdad? Tanto los lineamientos para COVID-19 como para todas las medidas preventivas sobre los lugares de trabajo. Entonces hay algo importante que en todos los lugares debe de existir, ¿sí? Cuando hablamos de salud y seguridad ocupacional, pues tal vez no es un área nueva, probablemente tal vez es muy tierna aquí en Guatemala, ¿verdad? Aunque ya lleve varios años, pero lo más importante es entender, ¿verdad? ¿Por qué esta figura debe existir o por qué ahora la ley me dice que tiene que haber alguien o por qué, ¿verdad? Pero esto es importante primero porque va a existir un comité, puede haber un comité bipartito. El reglamento nos pide que haya un comité bipartito, ¿verdad? Que es el que vela por todas las medidas en los lugares de trabajo. Pero en esta emergencia puede haber un comité bipartito, pero también puede haber un equipo multidisciplinario de respuesta. Muchas veces en muchas empresas pues existe el comité bipartito, pero se crea un cuerpo, digamos, un equipo diferente para atender muy directamente esta emergencia de COVID y cualquiera de las dos es valedera, ¿verdad? Lo más importante, quiero recalcarles que el comité bipartito debe existir, ¿sí? Esto es normado
por el acuerdo ministerial 23-2017, y ahí pueden encontrar ustedes, ¿verdad?, los criterios para poder implementar su comité bipartito en el lugar de trabajo. Luego también es importante que dentro de los lugares de trabajo, ¿verdad?, haya información actualizada y actualización constante. Y esto es importante porque así como este video, pues tratamos de nuevamente refrescar, nuevamente recordar, nuevamente revisar todos esos aspectos que nos van a llevar a prevenir esta enfermedad. Lo que nosotros queremos, pues al final es apegarnos a una nueva normalidad, pero recobrando, ¿verdad?, nuestras actividades económicas, recobrando nuestro trabajo, nuestros quehaceres, pero de una forma segura y saludable. Entonces es importante, ¿verdad?, estarnos informando cómo se está manejando la enfermedad, cómo se está comportando en Guatemala, ¿verdad? Hay diferentes, digamos, la página oficial del Ministerio de Salud, ahí pueden encontrar ustedes el comportamiento de esta enfermedad a diario. También, pues como ustedes lo han oído, ¿verdad?, a través del COVID, también se presentan, ¿verdad?, en qué áreas hay mayores casos o en qué áreas se están presentando menos casos. Y entonces eso es importante para que nosotros lo podamos ir manejando. Todo el reglamento nos va a englobar medidas preventivas. Y las medidas preventivas son acciones que nos van a llevar a evitar, primero a promocionar la salud y a prevenir que las personas se enfermen. Y entonces todas las medidas preventivas que estemos implementando van a servir para que la gente no se enferme y para contarle a la gente cómo no se enferme. Y entonces en relación a eso, como bien les decía, todo lo que está en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, todas las medidas que nos dicta el Ministerio de Salud, lo que está indicado en el Acuerdo Gubernativo 79-2020, todas son medidas preventivas para evitar que los trabajadores, ¿verdad?, que pues en cualquiera de las condiciones ya están trabajando, quieren empezar a trabajar o ya acaban de empezar a trabajar nuevamente, entonces todas tengan implementados para prevenir la enfermedad. Capacitar al personal por medidas de prevención, y esto es importante porque no es solo implementarlas, ¿verdad? No es solo, bueno, ahí voy a poner a un señor, ahí voy a poner este dispositivo, miren, aquí está esto, úsenlo, ¿verdad? No es solo darlo o brindarlo, sino que para que funcione, cada persona que lo va a utilizar debe de capacitarse o se le debe de brindar información del por qué se va a hacer de esa forma y de cómo usarlo, ¿verdad? Y eso básicamente pues va a ayudar mucho porque no, vamos a verlo más adelante, pero no es lo mismo solo colocarme una mascarilla, ¿verdad? Aquí está la mascarilla y úsela, no es solo eso, hay que saber cuáles son los cuidados, porque de lo contrario, pues de nada nos va a servir, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando y lo que se ha tratado en los últimos meses es tratar de promocionar mucho las medidas preventivas, pero bien implementadas para que eso minimice el contagio. Información a los colaboradores, como les decía, ¿verdad? A veces todas las decisiones se toman en las altas gerencias, ¿verdad?, en las directivas, en los patronos, pero los trabajadores solo reciben la información de, mire, ya puede regresar a trabajar y dele, ¿verdad? Entonces es importante que la información fluya a todos los niveles para que todos puedan entender la forma en que van a retornar a sus trabajos y todas las medidas que deben de tener implementadas. Un sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores, y esto es importante, ¿verdad? No es algo que se acaba de inventar. El sistema de vigilancia, pues son esos servicios preventivos en los lugares de trabajo, donde se vigila quién tiene, digamos, quién padece de presión alta, de azúcar alta, y entonces se vigilan, ¿verdad?, esos trabajadores, que no se descompensen, que se estén tomando su tratamiento, que estén llevando alguna dieta, ¿verdad? Pero en este momento la vigilancia también va para los trabajadores que presentan problemas respiratorios, porque ese es el problema o el cuadro que provoca el COVID. Entonces ese sistema de vigilancia es lo que les decía, nos tiene que llevar a que todos seamos responsables de vigilar estos cuadros. Tanto de mi persona, ¿verdad? Yo tengo que ver que no presenta ningún síntoma respiratorio, como las que están cerca de mí, o, ¿verdad?, o si yo soy un jefe o estoy en una alta gerencia, pues también tener el control de que toda la población de trabajadora que está bajo mi cargo, pues se vigile y se controle, ¿verdad?, la no presencia o la presencia de algunos síntomas. Pero lo más importante en este momento, pues es eso, ¿verdad?, es detectar esos casos respiratorios. ¿Qué quiere decir? Los casos respiratorios quiere decir que una persona tenga fiebre, que una persona tenga tos, que una persona pueda tener dolor de garganta, secreción nasal, ¿verdad? Todos los síntomas que vimos en el cuadro anterior pudieran ser catalogados como un caso respiratorio. Hasta ese momento lo podemos diferenciar como un caso respiratorio. Y luego, pues a través de una evaluación médica, podemos ya clasificarlo como un caso sospechoso, ¿verdad? Para poder enviarlo, ¿verdad? Ya sea al Seguro Social, al ministerio, a alguna unidad del Ministerio de Salud,
a alguna unidad privada, ¿verdad? Donde estén realizando la prueba y entonces eso ya lo convierte de un caso sospechoso, lo puede convertir en un caso confirmado. Pero toda esa cadena tiene que ir bien elaborada para que no haga que de un, bueno, si es que lleva 15 días tosiendo, sí, y fíjense que sí es positivo, o sea, ¿a cuánta gente pudo haber contaminado? Entonces eso es lo que hay que vigilar, ¿verdad? Pacientes o personas o trabajadores que tengan síntomas o que sean casos respiratorios, pues de inmediato hay que actuar para que no afecten el trabajo, para que no afecten la actividad económica, porque si bien es cierto, lo que se está tratando, como bien decía el doctor Catalán, ¿verdad? Es de reactivar toda la economía. Entonces, tenemos que reactivarla de una forma controlada, ¿verdad? Hay que volver a trabajar, pero lo más importante es que hacerlo en las condiciones ideales, ¿sí? Y en este momento, cuando yo vigilo un caso respiratorio, pues eso es lo más importante, ¿verdad? Ir a verlo para aislarlo, para clasificarlo, para darle tratamiento oportuno, para darle todas las medidas para que esté bien el trabajador que pudiera estar confirmado, pero también vamos a aislarlo de los trabajadores que estén sanos y eso va a evitar el contagio, ¿verdad? Algunas medidas, entonces, cuando hablamos de que lo más importante es promocionar la salud y prevenir la enfermedad, es difusión, ¿verdad? Carteles, imágenes, letras que ustedes quieran colocar en sus lugares de trabajo, pues va a ser muy bien, muy importante, digamos, porque aunque digamos, ¿verdad? Dependiendo de la actividad económica, pueden haber algunas actividades económicas que reciban clientes, ¿verdad? Que sea una presencia masiva de personas, pueden ser oficinas cerradas, ¿verdad? Pero básicamente la idea con esta promoción, ¿verdad? Ante imágenes y letreros, es que siempre, siempre esté refrescando que la enfermedad existe y que yo tengo que mantenerme con algunas medidas. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Por eso les decía, pues, que la promoción y promocionar la salud y prevenir, ¿verdad? Con medidas la enfermedad, esto es lo más importante para poder detenerla. Vamos a ir revisando algunas medidas que, como ustedes ya saben, están implementadas, nos las han recordado a diario, pero en este momento es importante reconocerlas nuevamente y saber por qué las hacemos, ¿verdad? Y una de ellas es el lavado de manos. Un pequeño paréntesis aquí, Juan Luis. Recordemos de que toda actividad laboral es muy diferente a la otra. Yo puedo tener una clínica en zona 1, puedo tener una clínica que mire los mismos pacientes, una clínica en zona 10, en la capital, en Xela, en Quetzaltenango, en Amatitlán, Villa Canales, Antigua Guatemala, pero las medidas van a ser universales, pero hay que especificarlas. Cada medida va a tener ciertas características, no podemos generalizar. O sea, cuando uno habla sobre prevención en el trabajo, no olvidemos que también la ubicación es un factor importante en cuanto a la prevención de enfermedades y riesgos laborales, ¿verdad? Entonces no me dejará mentir que no es como que hacer un copy-paste para todo, cada actividad laboral. No es lo mismo decir que una panadería tenga los mismos riesgos de contagiar a una persona que está trabajando en un call center, pues sabemos que hay diferente afluencia de personas de un tipo de negocio a otro, ¿no? Y Exactamente, así es. olvidaba también felicitar a los médicos salubristas que nos están sintonizando, que yo sé que su día fue el día de ayer, fue el día salubrista aquí en Guatemala. Felicidades y un abrazo fraternal a todos los compañeros salubristas que nos están sintonizando. Muchas gracias ahí por el mensaje, Carlos. Como bien, ¿verdad? Como bien hacía el énfasis el doctor Carlos Catalán, eh, es cierto, ¿verdad? Que en todos los, digamos, por eso hablo yo de actividades económicas, ¿verdad? Porque no es lo mismo un call center o una tienda o una barrotería o una maquila, no es lo mismo, y no es lo mismo aquí que en cualquier otro departamento, ¿verdad? Voy a tratar también de irles diciendo qué medidas de verdad son universales, es decir, todas deberían estar aplicadas sea en cualquier lugar, pero hay otras medidas que sí pueden ser evaluadas, ¿verdad? Para ver si se pueden implementar o no, dependiendo de la actividad económica. Una de las que sí es obligatoria y que sí es la que más limita el contagio es el lavado de manos. Para el lavado de manos, pues recuerden que no es solo me paso agua, me echo un poquito de jabón y me seco en la ropa, porque entonces no estoy haciendo nada. Como bien decíamos al principio, por eso voy haciendo alusión a lo que mencionábamos, es que el virus no lo vemos y puede que esté en el ambiente o en algo que tocó una persona pues que ya es confirmada y que pudo haber dejado, ¿verdad? Pudo haber tosido con la mano, pudo haber dejado el virus en el ambiente, ¿verdad? Y yo llegué inmediatamente después y puedo tocarlo.
Entonces, el lavado de manos es muy importante. Hay 11 pasos de lavado de manos y esto está emitido por la Organización Mundial de la Salud. Se nos ha recomendado, digamos, el lavado de manos adecuado debería ser de 40 a 60 segundos, pero sí se ha limitado en la promoción de este lavado de manos en que no menos de 20 segundos puede ser eficaz. Pero lo más importante no es solo echarme agua, sino que la fricción, ¿verdad? En las distintas áreas de las manos, eso es lo que va a ayudar mucho a que el virus, pues, ¿verdad? Digamos, sea arrastrado o sea desintegrado por el efecto del jabón. Por eso es importante, ¿verdad? Agua y jabón, y no solo agua o no solo jabón. Y entonces esto es un tema, pues, muy importante para que lo podamos entender. Pero el virus, básicamente, como ustedes lo vieron en la primera imagen, ¿verdad? En esa burbujita, esta pared pues se rompe al estar en contacto no solo con jabón, sino que al hacer fricción. Entonces esas dos acciones son importantes para un adecuado lavado de manos. Pero también, ¿verdad? Está señalado que podemos utilizar el lavado en seco o ahora, como se conoce, un lavado de manos con alcohol en gel. Y esto es muy importante, pero sí quiero hacer la salvedad que el alcohol, el lavado con alcohol en gel no sustituye un adecuado lavado de manos, ¿sí? Yo, si no tengo al alcance el agua y jabón, pues yo puedo utilizar alcohol en gel, pero inmediatamente yo tenga acceso, yo debo usarlo. El alcohol en gel sí nos va a ayudar mucho, mucho para desinfectar, pero no para limpiar. Ustedes tendrán la experiencia de que pueden pasar unas 3, 4, 5 veces lavándose con gel, pero cuando van a su lavamanos, ¿verdad? Sienten hasta cuando el gel pues se está lavando o ven un poco sucia el agua, ¿verdad? El alcohol en gel desinfecta, pero no limpia. Y eso es lo que tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? No pegarnos a que entonces todo el día voy a pasar lavándome con alcohol en gel, pero esta es una medida muy importante, nos ayuda, pero lo más importante es el lavado con agua y jabón. Otra de las medidas obligatorias que ya hemos conocido y que ya estamos muy acostumbrados ahora, pues es el uso de la mascarilla. Pero esta medida de la mascarilla no va a ser eficaz si no la usamos correctamente, ¿sí? La mascarilla, pues, si bien es cierto, hay diferentes tipos ahora en el mercado, ustedes conocen, ¿verdad? Pero lo más importante es asegurarnos que esté limpia, ¿verdad? Adquirirla de un medio donde sabemos que ha pasado por medidas, con medidas controladas, que no esté sucia, ¿verdad? O sea, tratar de no adquirirla en un lugar que esté al aire libre o que estén ahí colgando todas, ¿verdad? Porque esto, pues, ya puede considerar una infección, digamos. Pero la mascarilla de cualquiera de los tipos debe colocarse siempre, ¿verdad? Sobre la boca, cubriendo siempre de la barbilla hacia la nariz. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que cubra toda esta parte de la cara. No es como la imagen que ustedes ven aquí, ¿verdad? No se usa en el cuello, no se usa deteniéndomela con la mano, porque uno olvida eso en estos momentos, ¿verdad? Y les hago este énfasis porque en los lugares de trabajo es lo que está pasando. Sí, todos usan mascarilla y todos llegan a trabajar, pero tocan un cuaderno, reciben dinero y todo, y están para de calársela. No me van a dejar mentir, que ustedes evalúen ustedes mismos su ambiente de trabajo. Vean que las mascarillas de sus compañeros no esté sucia de enfrente, pero va a ser por el efecto de que se la andan tocando. Una vez se coloca la mascarilla, debería de ajustarse solo de la parte superior o de la parte inferior, pero no de en medio, no. La mascarilla al final tenemos que acostumbrarnos por un buen tiempo, pero tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a expresarnos, porque así va a ser el uso de la mascarilla. Pero siempre recuerden que no debe ser colocada en otra superficie, no en el cuello, no en el codo, ¿verdad? Y lo más importante es no tocarla, ¿sí? Eviten tocar, porque ustedes pueden tener guantes, pueden tener mascarilla, careta, cualquier otro tipo de equipo de protección, pero si no lo usan adecuadamente, de nada va a servir y van a ver, entonces van a escuchar casos de, pero si usaba de todo y se enfermó, pero no ese es el punto, ¿verdad? El punto es que no se usó adecuadamente. Entonces sí quería hacer énfasis en esto porque las medidas están bien implementadas, pero ya es parte de nosotros poderlas ejecutar bien. Entonces el uso de la mascarilla, como decía, ¿verdad? Eso es un uso obligatorio. No debe usarse en todo momento, ¿sí? En nuestra casa, pues ustedes ven aquí, pues yo no la uso, ¿verdad? Porque estamos en nuestra casa, ¿verdad? No hay más gente, estamos con las personas que convivimos, pero inmediatamente yo voy a salir a la calle, yo me puedo encontrar a alguien, yo voy a ir a la tienda o en el trabajo, ¿verdad? Yo estoy en una oficina cerrada, no entra nadie, yo podría quitarme la mascarilla. Pero si en mi oficina es una oficina cerrada, entra mucha gente, me entran documentos, me entran cosas, lo mejor es usarla, ¿sí? Por eso es que la medida es
usarla siempre bien y adecuadamente. Entonces es importante que sepamos esto porque en un descuido, ¿verdad? Que no nos lavemos las manos, que no tengamos alcohol en gel y que a la mano y que entonces no hagamos bien las medidas, pues por ahí es un riesgo latente de que el virus lo podamos adquirir. Otra de las medidas que ustedes ya han reconocido son dos, ¿verdad? Una es mantener la distancia con la persona que está cercana y esto es en la implementación también en los lugares de trabajo. Yo tengo que mantener una distancia prudente, el ministerio dice 1 metro, ¿verdad? La organización dice 1.5, en otros lugares 1.8, ¿verdad? Pero eso va a depender. Entre más alejado me mantenga o en mi lugar de trabajo, ustedes como empresarios, en su empresa, ustedes deciden, bueno, yo no quiero 1 metro, yo quiero 1.8, entre más distancia ustedes puedan acomodar, menos riesgo va a tener un trabajador con el otro. No solo, como mencionan en las imágenes, ¿verdad? Como las ven, no solo es entre persona y persona, además del uso de la mascarilla, sino también es la distancia con personas enfermas. Por eso les decía, y vuelvo a recordar al inicio, ¿verdad? Cuando una persona ya está enferma y en esa vigilancia del lugar de trabajo se pueda detectar una persona enferma, en ese momento lo mejor es mantener el distanciamiento. No es discriminarla, ¿verdad? No hay que caer en este cuadro, digamos, sino que lo más importante de mantener la distancia con alguien con síntomas respiratorios es porque tenemos que evitar a toda costa, ¿verdad? Porque hay una sospecha grande de que él pudiera estar contagiado. Entonces, eso nos va a ayudar a limitar que los demás trabajadores pues se mantengan sanos y aislados, ¿verdad? Y se le dé un tratamiento oportuno a la otra persona. En todos los lugares de trabajo, pues deben de acomodarse algunas medidas de limpieza y esto es lo más importante. Como les decía yo, hay lugares de trabajo abiertos, hay lugares de trabajo en el aire libre, hay lugares de trabajo en oficinas muy cerradas, ¿verdad? Entonces, es importante la limpieza y aquí quería hacer un énfasis, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser con el ultra mega supremo químico que existe, ¿verdad? Sino que la literatura lo que nos recomienda es la frecuencia. Eso quiere decir que entre más frecuente yo pueda limpiar, todo eso me va a ayudar, ¿sí? Recordemos que si yo me lavo las manos con agua y jabón, si yo cargo agua y jabón y con eso puedo limpiar el piso y eso va a bastar para limpiar, ¿sí? No necesariamente. Ahora en lugares cerrados, donde probablemente pues habrá que hacer algún proceso de nebulización con algún otro químico, porque son ambientes grandes y todo eso, pues es valedero, ¿verdad? Pero lo más importante que quiero dejarles aquí en el aire es que la limpieza depende de la frecuencia, ¿sí? En cuanto más estemos limpiando las áreas de trabajo, eso va a asegurar que pues algún virus que caiga, ¿verdad? Porque les he dicho que uno lo habla y se queda ahí en el ambiente, entonces mientras yo pueda limpiar, tampoco quiere decir que cada 2 minutos, ¿verdad? Pero sí hay que regular las limpiezas, ¿verdad? De tal modo que las áreas y las superficies que más frecuenta la gente, perillas de puerta, algunos utensilios de la oficina, pues, ¿verdad? Que eso sea lo que más se limpia, ¿verdad? Y entonces eso va a evitar mucho el contagio. Pero como recuerden, ¿verdad? Todas las áreas de trabajo deben de mantenerse con esquemas de limpieza, ¿verdad? Pisos, escritorios, ¿verdad? Lugar de trabajo, ambientes grandes, ¿verdad? Dependiendo de dónde es su actividad económica, deben de mantener una buena frecuencia de limpieza. Y lo más importante que ustedes ven en esta imagen no es la limpieza también, es proteger al trabajador que realiza la limpieza, ¿verdad? Hay que dotarle también de equipo especial para las personas que hacen diferente limpieza en diferentes actividades económicas, porque también hay que protegerlos a ellos. Ellos nos ayudan mucho en la limpieza, pero es importante porque ellos son los que están más constantes, ¿verdad? Con esas superficies contaminadas, entonces a ellos hay que protegerlos también. Esto se ha hablado mucho y ustedes lo han oído escuchar en muchos lugares, ¿verdad? Los pediluvios, que son dispositivos que nos van a ayudar a limitar, ¿verdad? Que hacen que a la entrada de los lugares de trabajo, pues yo moje mis zapatos y luego pues ya pueda ingresar. Es importante que si lo van a implementar, que lo hagan de una forma adecuada para que sea eficiente. Si no controlan que sea funcional, lo único que van a adquirir es un gasto y no un control, ¿verdad? No una medida preventiva. Es decir, yo he llegado digamos, a comercios donde tienen los pediluvios, pero como nadie está controlando, la gente puede pasar a un lado del pediluvio y sigue para adentro, ¿verdad? O hay lugares de trabajo donde los han implementado tanto para salir como para entrar.
Entonces, al final, ¿verdad? La gente que entra, pues pasa por el pediluvio, pero si salgo tengo que pasar otra vez. Y entonces es una doble, digamos, al final no cumple la función de limpiar la suela de los zapatos para pasar a un área limpia, sino que se convierte en una infección cruzada y al final, verán, está ahí, pero está como un dispositivo más y no como una medida preventiva. Entonces, es importante que la revisen. He visto otros pediluvios que dependiendo del químico que usan, ¿verdad? Algunos están demasiado secos, que como les decía, ¿verdad? Tampoco van a servir para nada porque solo va a estar colocado ahí, ¿verdad? Para que alguien lo vea, pero al final no cumple la función básica de un pediluvio. Entonces es importante, si la van a implementar, analicen cómo se implementa y asesórense de cómo debe estar bien colocado para que sea funcional. Si no, mejor lo más importante sería no colocar. Esta es otra medida que si bien es cierto, al inicio estaba sugerida, pero ahora es obligatoria, y es el control de la temperatura al ingreso de todos los lugares de trabajo. Y no solo a los lugares de trabajo, sino a los comercios donde la gente entra a hacer a adquirir algún servicio o algún insumo, ¿verdad? En esto quiero hacer énfasis porque pues todos en este momento, yo lo he visto, ¿verdad? Todos tienen termómetros, todos tienen a alguien en la puerta, ¿verdad? Para que tome la temperatura, pero aquí quiero detenerme a hacer algunas advertencias. Digamos, uno, no quema neuronas, no roba información, no nos roba el alma, o sea, es importante que todos, como bien decía en la primera diapositiva, estemos informados, capacitémonos, ¿sí? Eso va a ayudar a que la gente entienda, ¿verdad? Que algunas cosas no nos provocan lesión. Pero lo más importante del termómetro es que la persona que lo va a hacer debe ser capacitada, se le debe explicar cómo se coloca el termómetro, a qué distancia se coloca y cómo se lee el termómetro, ¿sí? Si ustedes ven en imagen, yo les podría decir que es una mala toma de temperatura, porque vean la distancia de dónde a dónde está la otra persona que se le está tomando, ¿sí? Y la temperatura, obviamente, que está en el termómetro, pues también no es la ideal, ¿sí? Según la literatura médica, pues nuestra temperatura corporal funcional debe estar entre 36 grados hasta 37.5, ¿verdad? La norma 79-2020 nos dice, ¿verdad? Que debemos de controlar, tener un control de temperatura y también, ¿verdad? Evaluar que arriba de los 37.5, pues ya considerar una persona con elevada temperatura, que ya está entrando en una etapa para nosotros los médicos, como una febrícula de 37.5 a 38, ¿verdad? El cuerpo ya está tratando de combatir una elevada temperatura. Entonces, en esta imagen, pues nos va a ayudar mucho a entender que no se toma distancia, porque por eso es que ustedes entran a los lugares de trabajo o a cualquier lugar y les dicen, ah, sí, 34, está bien, pase. Ah, 34.2, pase adelante, ¿verdad? Y entonces estas medidas no nos van a servir de nada, no va a servir de nada que ustedes compren el mejor termómetro que exista, no va a servir de nada que tengan una persona ahí específica solo para eso, va a ser funcional la medida preventiva si ustedes capacitan, si ustedes controlan y si ustedes vigilan que el proceso se esté llevando bien, ¿sí? Y eso va a ayudar a detectar personas con fiebre al ingreso de los lugares de trabajo, ¿verdad? La otra, pues, lo más importante es tomarla por lo menos entre unos 5 a 8 centímetros, ¿verdad? Lo más ideal también es hacerlo en la frente y eso nos va a dar una buena lectura de la temperatura, ¿verdad? Y entonces Y al momento de que una persona entra, también todos tienen que informarse qué temperatura tiene para que yo pueda estar tranquilo y pueda ingresar al lugar de trabajo. aquí muy Carlos. importante, Juan Luis, que si bien es cierto que el webinar va dirigido a médicos, ¿verdad? También está para que el público en general lo pueda ver, pues no es que solo médicos necesitan verlo, yo entiendo que también hay mucha gente a nivel a nivel guatemalteco y a nivel mundial que puede ver este video. Es un tabú muy grande que pareciera chiste, pero es anécdota, diría el meme, que, ay, que mata neuronas, ¿va? No, es algo tan inocuo, ¿va? Que no causa mayor daño, pues, y yo creo que la forma correcta es la, como vos mencionaste, que es la forma izquierda en la frente. Importante también capacitar bien al técnico o a la persona encargada que está tomando la temperatura de entrada, y también recalcar que de ahorita es obligatorio. Yo he ido por hacer el destino o por necesidad, ir a algunos comerciales a comprar víveres, alimentos. Y ya en muchos lugares ya no están tomando la temperatura, ¿verdad? Solo, si bien va, a veces solo gel en la mano y pasen todos, pues. Ese fue tal vez mi comentario. Exactamente.
Sí, y esto, muchas gracias, Carlos. Y esto, como les decía yo, es importante porque de estas medidas depende de que en nuestro lugar, o sea, donde yo voy a trabajar o donde, como bien dice Carlos, ¿verdad? Y si al final este video, pues lo queremos que sirva pues para todo el público, pues al final no es solo ponerlas, ¿verdad? No solo ponerlas porque de plano quieren que las pongamos, porque nos están obligando, sino que tienen que llevar un registro, tengo que saber bien cómo voy a manejar, porque debe haber un protocolo. ¿Qué voy a hacer? ¿Va? Bueno, es todo bien, pase, pase. Hay alguien que está con la temperatura alta. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sacar a la calle, lo voy a ventilar, ¿verdad? Estas son cosas importantes que se tienen que evaluar en el momento de hacer una toma de la toma de temperatura, ¿verdad? Pero lo más importante, estamos en jerarquía, digamos. En los lugares de trabajo, primero para los que trabajan ahí, ¿verdad? Todos tienen que pasar por los mismos controles. Segundo, es que aplicar el mismo control para las personas que llegan a adquirir algún insumo, que eso va a proteger a mis trabajadores y va a proteger a los empleadores y va a proteger también a la gente, ¿verdad? A los clientes que lleguen a adquirir algún servicio o insumo. Y dentro de toda esta gama de medidas preventivas, pues también han aparecido, ¿verdad? Muchas otras que nosotros dentro del tema de salud y seguridad ocupacional los denominamos, ¿verdad? Controles de ingeniería. Y entonces van a ver ustedes que ahora en múltiples negocios también existen estos dispositivos plásticos, ¿verdad? Que son mamparas, ¿verdad? Que en algunos locales, pues, se han implementado cuando una persona, digamos, en atención al público, ¿verdad? Es una persona que está constantemente en contacto con mucha gente, pues estas son barreras, ¿verdad? Que hacen que si hoy les digo que analicemos la primera imagen de cómo se propaga el virus, todas estas medidas que hemos venido revisando es por eso, ¿sí? La mascarilla limita que yo siga salpicando al que se me encuentre en la calle y eso me va a proteger, ¿verdad? El lavado de manos es que si yo, ¿verdad? En alguna superficie toco alguna partícula que cayó de alguien contaminado, pues esa me va a ayudar a eliminar el virus de mis manos, ¿sí? El pediluvio, pues la literatura lo sostiene en que pudiera uno por arrastre a llevar algún virus, aunque los estudios aún no son concluyentes, pero, ¿verdad? El dispositivo existe y si ustedes, como en este momento hemos dicho, ¿verdad? También a través del tema de salud y seguridad ocupacional, ninguna medida preventiva o ninguna exageración está de más. En este momento, todo lo que uno pueda implementar para minimizar el riesgo, pues puede ayudar. Y entonces aquí aparecen estos dispositivos de ingeniería, ¿verdad? Que son las mamparas, para colocarlos, ¿verdad? En donde hay atención al público. Lo he visto en bancos, lo he visto en supermercados, que si bien es cierto, pues la persona que está del otro lado se puede proteger de que cuando un cliente llegue y quisiera salpicar o algo, ¿verdad? Entonces es una muy buena barrera de ingeniería. Tal vez una pequeña pregunta tal vez a nivel personal. Yo he visto que también en las tiendas de barrio pusieron estas medidas poniendo un plástico Un transparente. plástico. Sí, sí es válido, sí protege a la gente que está llegando a la tienda o al vendedor de la tienda. Efectivamente, sí protege, pero como les decía, con cada medida, ¿verdad? Ujú, Sí puede proteger porque al final se convierte en una barrera de que las gotitas no pasen. ujú. Pero ¿qué mantenimiento le estamos dando a ese plástico? Esa es la Y, otra pregunta, ¿verdad? y con Entonces, qué el medida, ¿verdad? plástico, También recordemos de que el pediluvio no es solo dejarlo ahí tirado y medio salpicarle un poquito de desinfectante y dejarlo tirado. Lleva su mantenimiento, lleva su ficha técnica que el proveedor tiene que dar. Las mascarillas obviamente también tienen su fecha límite de tiempo que va a depender mucho del fabricante. No es recomendable desinfectarla, no es recomendable resterilizarla, ¿verdad? Porque van perdiendo su capacidad filtradora. El uso de guantes, con mucho cuidado, porque a veces puede dar una falsa sensación de seguridad, que al tener los guantes puestos nos confiamos y a veces uno se toca los lentes, la gente que usa protectores visuales, ¿verdad? Acerca los ojos, se toca la boca. eh, creyendo que el guante no ajá, tiene nada. al final el virus se queda en el guante, pues, si me estoy tocando los ojos, va a venir siendo lo mismo, me puedo contagiar del virus, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Pues todas esas medidas, por eso es que hacemos el énfasis en esto, ¿verdad? En que todas las medidas son buenas, pero si se hace una buena implementación, un buen control y una buena verificación. O sea, yo tengo que ver que las medidas que he puesto estén sirviendo, yo tengo que estar viendo que lo que estoy gastando en poner a alguien, poner termómetro, pues esté llevando bien el control, porque de eso depende que no ingrese alguien con signos o síntomas respiratorios al lugar de trabajo y que pueda contaminar a las demás personas. Entonces, ese es digamos, ese es el objetivo de hacer esos pasos, ¿verdad?
Por último, pues también ha aparecido ahora el teletrabajo, ¿verdad? O el trabajo en casa, que anteriormente era muy cuestionado, muchas empresas pues también había mucho rechazo, ¿verdad? Al hacer esto, pero en este momento pues fue la única fuente de mantener algunas operaciones vivas. Pero también, si bien es cierto, dentro de la cadena de contagio, pues es el que menos puede estar contagiado porque es una persona que trabaja en su casa y no sale, ¿verdad? También pueden atraer otros factores de riesgo para la persona misma que se queda trabajando en casa, ¿verdad? Si ahora los horarios ya no hay horario de 8 a 5, pero ahora a cualquier hora piden, a cualquier hora llaman, a cualquier hora, entonces esto también se vuelve un descontrol en cuanto digamos, como un estrés laboral sobre el trabajador. Y entonces también pues, va a disminuir la eficiencia en cuanto a su productividad, que eso también hay que controlar, ¿verdad? Si bien es cierto, también el gobierno, ¿verdad?, nos lo ha recomendado. Como les decía yo, dentro de la cadena o la pirámide, digamos, de contagio, pues es tal vez una de las de menor riesgo, quedarnos en casa, que esa es la que disminuye el riesgo, pero verá, con el tema laboral, pues también hay que vigilar las demás áreas, los demás factores de riesgo, ¿verdad? Un riesgo psicosocial, un riesgo ergonómico, ¿verdad? Porque todo esto, pues también al final deseamos mantener la actividad económica, pero tenemos que cuidar al trabajador. Y ese es el énfasis de la salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Cuidar al trabajador, sea cual sea su actividad económica. Eh, Dentro de todo este tema, digamos, no solo de COVID, como les decía, sino de todas las cosas que atañen a salud ocupacional, y muy específico para el tema de salud, pues los médicos o el personal de salud que conoce este triángulo, pues reconoce que estas tres cosas tienen que estar, digamos, presentes para que una enfermedad se desarrolle. Eh, en tal sentido, digamos, el huésped susceptible termina siendo uno, ¿verdad? La persona, el agente etiológico en este caso sería el COVID-19, ¿verdad? El SARS-CoV-2, y el medio ambiente, pues es dependiendo en dónde estemos, ¿sí? Si estas tres condiciones favorecen una enfermedad, la enfermedad se va a dar, ¿verdad? Si yo les digo que el agente etiológico ya está en todos lados, que es lo que entendemos, ¿verdad? Deberíamos de entender, digamos, que el virus está diseminado en todas partes y que el huésped susceptible, pues, anda en la calle o sale o va a hacer alguna cosa o va a trabajar, que es lo más importante, ¿verdad? Lo único que nos queda como para modificar un poquito es el medio ambiente, ¿sí? Donde el medio ambiente es donde nosotros podemos tratar de hacerlo en lugares amplios, en lugares al aire libre, eh, ¿verdad? Y también podemos afectar al huésped susceptible, colocándole mascarilla, colocándole careta, colocándole mamparas, colocándole algún traje especial, ¿verdad? O sea, todas esas cosas son dispositivos que se colocan en este triángulo, ¿verdad? Para proteger al huésped, para mejorar el ambiente y que haga que la enfermedad no se produzca. Y por eso es que existe este triángulo para que nosotros podamos analizar la enfermedad. Pero el reglamento de salud y salud ocupacional nos invita a que podamos aplicar los diferentes niveles de prevención, y eso lo van a encontrar en el artículo 304 del reglamento, ¿verdad? Y que ahí explica, ¿verdad?, en los lugares de trabajo qué niveles de prevención vamos a utilizar. El más importante, el que todos deberíamos de aplicar y el que nos va a ayudar y que es el que más ayuda para detener la enfermedad es el primer nivel, ¿sí? Yo les decía que el primer nivel es promover, decirle a la gente, informarle, explicarle cómo se lavan las manos, explicarle cómo se coloca la mascarilla, explicarle que no debe hacer aglomeraciones, explicarle todas esas cosas de promoción y de evitar la enfermedad. Eso es el nivel primario y eso es lo que va a ayudar en gran medida a que la enfermedad no progrese, ¿sí? Si se dan cuenta, todas las medidas preventivas corresponden al primer nivel preventivo, porque todas van orientadas a que uno no tenga, la persona o el huésped no tenga contacto con el agente infeccioso. Entonces, si a un nivel secundario, digamos, de prevención, pues ya la persona ya está infectada, entonces lo único que hacemos es aislarla, darle tratamiento y todo, pero esto es un nivel de secundario. Y un nivel terciario es cuando la persona ya se ha recuperado y la tenemos que reincorporar a su lugar de trabajo. Entonces, estas fases son importantes también analizarlas porque en el tema COVID, ¿verdad? Las personas, pues nosotros queremos que todas pasen estas etapas y que nuevamente pues puedan estar dispuestas deben de estar lo mejor, lo más cerca posible a un adecuado bienestar físico, mental y social, ¿verdad? Para poder reincorporarla a su puesto de trabajo. En el tema de salud ocupacional y seguridad industrial,
se maneja esta pirámide que ustedes la ven invertida, ¿verdad? Y que se llama la pirámide del control del riesgo. Y entonces todas las medidas que nosotros hemos visto, todas están basadas en esta pirámide. Y si ustedes se dan cuenta, la pirámide va desde un color más efectivo hasta un color menos efectivo. Y entonces ahora van a entender por qué hay muchas acciones preventivas deben de fortalecerse más que otras, porque esas van en jerarquía de decirnos cuál es la que protege más y cuál es la que podría al final protegernos menos, ¿verdad? La primera jerarquía de control es eliminar. ¿Podemos eliminar el virus en este momento? No. En este momento es muy difícil, el virus está, ¿verdad? Está presente y no lo podemos eliminar. ¿Lo podemos sustituir? Tampoco, ¿verdad? Es un virus, ¿verdad? La propia característica física del agente biológico, no lo podemos sustituir. Pero sí es importante saber que si en esta esperada vacuna, ¿verdad? Cualquiera de los prototipos que se están trabajando nos pueda dar esa protección, pues pudiera englobarse durante esta pirámide, ¿verdad? En esta más efectivo, porque esa va a ser lo que nos va a poder de alguna forma eliminar ese factor de riesgo, ese peligro, y entonces podemos aplicarlo. Entonces, pero hasta ahorita, pues no tenemos en Guatemala acceso a ninguna de ellas, por lo tanto, tenemos que seguir para abajo buscando cuáles son las barreras que más son efectivas para protegernos del virus. Y entonces abajo de estas, pues ya aparecen los controles de ingeniería, ¿verdad? Que nos van a ayudar a aislar a las personas del peligro. Y entonces aquí donde entendemos por qué existen las mamparas, por qué existen digamos, los pediluvios, por qué hemos visto que se generan, digamos, algunos otros protectores, ¿verdad? Cortinas, o cualquier otro dispositivo que haya sido creado para limitarnos, ¿verdad? Hay personas que hasta ahora les hacen cabinas en su puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte del control de ingeniería para minimizar la exposición al peligro. Pero, ¿qué pasa? Bueno, entonces yo implementé los controles de ingeniería, pero al final hay que seguir implementando los demás niveles para que los superiores se vuelvan más eficientes. Luego vengo y aplico, tal vez en algunos lugares de trabajo también no se pueden aplicar controles de ingeniería, ¿verdad? Puede ser el caso. Entonces también tengo que seguir para abajo para poderlos implementar. Entonces los controles administrativos, que son los que siguen, eso lo que nos ayudan es a cambiar de manera de trabajar de las personas. Y por eso es que algunas les dan home office, ¿verdad? Trabajo en casa. Un control administrativo de trabajar en casa, pues va a minimizar mucho el riesgo de contagio, ¿verdad? Ir solo lunes, miércoles y viernes al lugar de trabajo minimiza también. Ya no estar las 8 horas, sino que solo estar mediodía, también minimiza. O sea, todos controles administrativos que se puedan implementar, eso ayuda mucho también a minimizar el contagio. Y si se dan cuenta, por último, en la pirámide, pues ya está el equipo de protección personal. Y el equipo de protección personal, entonces ahora vamos a entender que no es lo más importante, es lo último en la pirámide del control del riesgo, ¿sí? O sea, no basta con darle una mascarilla y guantes y bueno, dele, pues porque ya eso es lo súper que le va a proteger, no. Tenemos que tener todos estos controles de ingeniería, verá la toma de temperatura, los controles administrativos, el lavado de manos, todo eso, para que al final la mascarilla, lentes, careta o algún otro equipo de protección personal que se implemente, va a ayudar todo en conjunto a minimizar el riesgo. Pero esta pirámide nos ayuda mucho a entender por qué algunas cosas no deben de ser más importantes que otras, y no solamente para COVID, ¿verdad? También para las demás enfermedades y los demás riesgos de accidentes en los lugares de trabajo. Lo más importante no es un equipo de protección personal. Lo más importante es empezar a analizar la pirámide desde sus primeras formas, ¿verdad? Que son más efectivas para minimizar el riesgo. Y por último, quisiera terminar con las características que sí podemos optimizar en nuestros lugares de trabajo, que nos van a ayudar mucho. Una es priorizar la seguridad de las personas y el compromiso continuo. Y esto es una de los objetivos, ya sea que yo no haya dejado de trabajar, ya sea que yo acabe de empezar a trabajar, o ya sea que yo voy a reiniciar a trabajar, ¿verdad? Porque hay que priorizar, ¿sí? Todas las personas, la salud de todas las personas van a inferir o me pueden afectar. Si una persona está enferma, me va a afectar, ¿sí? Me va a afectar porque pues, se pone en riesgo a todos los que estemos cerca de ella para que podamos terminar enfermos. Entonces, aquí hay que priorizar la seguridad de las personas y el compromiso continuo, ¿sí? Entonces, existen también esta clasificación de riesgos por exposición. Ustedes lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar en los documentos oficiales del Seguro Social, lo pueden encontrar en la Organización Mundial de la Salud, que les dice qué personas según la ocupación tienen más o menos riesgo. Y entonces por eso es que aquí menciona, ¿verdad? Trabajadores que desempeñan sus funciones desde casa
o personal administrativo que no tenga contacto con personas es riesgo bajo. Por eso decía, en oficinas donde hay menos contacto con personas, donde yo llego solo, llego yo, pues es un riesgo bajo. Yo tengo que usar mi mascarilla, mi limpieza, pero todas las medidas deben de estar implementadas. No quiere decir que, no, entonces como soy riesgo bajo, no aplica, me la quito y estoy aquí y salgo, ¿verdad? No, eso es lo importante. Luego, pues ya vieron en un riesgo medio, aparecen los trabajadores que en contacto frecuente con público, entonces ahí ya va subiendo el nivel, ¿sí? Personas con apoyo como enfermería o encargados de lavandería, de limpieza, pues son personas con riesgo medio. Con riesgo alto, pues ya son personales de ambulancias, personal de limpieza, ¿verdad? Encargados de preparación de digamos, como en las morgues. Y en el riesgo muy alto, pues ya es todo el personal médico, digamos, que está directamente en una unidad hospitalaria. Pero sí entendemos que todas las actividades o la mayoría de actividades podrían estar entre el nivel bajo o el nivel medio. Eso quiere decir que las medidas tienen que estar bien implementadas porque entre mejor medidas tengan y las tengan bien implementadas y las tengan bien verificadas, eso va a ayudar a que la exposición disminuya. ¿Verdad? Hay otros ejemplos que se presentan ahora sobre que en diferentes ambientes donde hay más o menos riesgo, ¿verdad? Y entonces se van a dar cuenta, eso es importante, porque las personas pueden, en los lugares de trabajo, pero no, ya no hay muchos casos, no, hombre, ya empecemos, y entonces van a debilitar las medidas que se están haciendo, o es como ustedes han oído casos, y los han oído de personas muy familiares, como de, ay, sí, es que fíjate que fui a ver a mi primo, y hicimos un cumpleaños, celebramos, y ahora salió positiva, y yo estoy con síntomas. Esas son las donde la gente está bajando la guardia, está bajando las medidas, está bajando todas estas medidas preventivas de contención, y por eso es que se están contaminando o está aumentando la diseminación, ¿verdad? Entonces, por eso decía que un encuentro o cruce muy fugaz con alguien, pues no va a afectarnos, ¿verdad? Siempre y cuando sea en un lugar abierto, ¿sí? Si se dan cuenta, pues alto riesgo, digamos, en transmisión por aire en espacios cerrados, pues yo voy a un lugar que todo está cerrado, ahí hay que tener cuidado, por eso es que ahora a todos los lugares de trabajo se les pide que deben de tener las puertas abiertas, deben de tener las ventanas abiertas, porque el aire natural ayuda a diseminar, ¿verdad? Si hay alguna partícula, ¿verdad? Y entonces eso ayuda mucho. Entrar en contacto con superficies infectadas con el virus, eso, como bien sabemos, no lo vemos, y entonces es importante, ¿verdad? Por eso es el adecuado lavado de manos en cada momento o con alcohol y gel es importante porque nos va a desinfectar, nos va a limitar que arrastremos algún virus en este momento. La interacción con personas a poca distancia durante un tiempo prolongada, eso va a aumentar mucho más el riesgo, o como menciona aquí, a los supercontagiadores, pues son personas, ¿verdad?, que en donde la respiración es agitada, se habla en alta voz, o por periodos prolongados, pues eso es lo que más puede aumentar el riesgo de contagio. Entonces, para que ustedes lo vayan acomodando dependiendo a su actividad económica, y entonces así es como entiendan, ¿verdad?, la aplicación de las medidas para saber cuáles sí y cuáles no les pueden afectar si no las implementan bien. Luego, pues también lo más importante es comunicarse con los involucrados en las partes interesadas y pertinentes, que esto engloba cualquier lugar de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son las partes interesadas? Pueden ser los mismos dueños de la empresa, pueden ser los trabajadores de la empresa o pueden ser los clientes de la empresa, ¿verdad? Cada uno cumple una función importante en la actividad económica, pero si los empleadores no cuidan a los trabajadores, ellos pueden terminar siendo infectados y pueden afectar el negocio. ¿Qué pasa si los trabajadores no tienen las medidas adecuadas y los clientes tampoco se verifica que no lleven fiebre o que lleven sus medidas también como mascarilla o lavado de manos? Entonces, también el cliente puede afectar al trabajador o el trabajador puede afectar al cliente, ¿verdad? Y entonces, en ese círculo vicioso, cualquiera de los contaminados va a afectar digamos, la actividad económica, la empresa, el lugar de trabajo. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? A veces no es solo las personas que están en la primera línea, ¿verdad?, las que se ven afectadas, sino que en relación a la actividad económica, todos, desde el empleador, el trabajador y el cliente, ¿verdad? Y porque recuérdense que todas las personas, aunque estén sanas o puedan terminar siendo infectadas, todas tienen familia y llegan a su casa, infectan a su familia y sigue el círculo vicioso, ¿verdad? Reformular la estrategia para la continuidad de negocio, pues eso lo hemos visto en los últimos meses, empresas que han tenido que cambiar drásticamente todo su giro de negocios porque no lo hacían así, ¿verdad? Entonces han tenido que implementar nuevas tecnologías, han tenido que
que ver qué otras medidas implementan para fortalecer su empresa en este momento. Pues eso es importante, digamos, porque según las medidas ya dictadas, la empresa tiene que reformularse, ¿sí? Tiene que buscar otras formas de que la empresa pueda continuar, distribución a distancia, atención al cliente a distancia, ¿verdad? Y cualquier otra forma que pudiera minimizar el riesgo y que la empresa pueda continuar. Construir la resiliencia en preparación para la nueva normalidad y aquí es donde ya va terminando este video, ¿verdad? La resiliencia, pues esa es adaptación positivamente, ¿verdad? Porque no es solo adaptarnos y hacerle ganas, ¿verdad? Perdón, porque popularmente así se dice, ¿verdad? Sino que lo más importante es adaptarnos positivamente a todos estos cambios, ¿sí? Entender que la normalidad que nosotros nos gustaba de juntarnos con amigos, de salir a algún lugar, ¿verdad? Un concierto, una aglomeración o algo, pues nos gustaba en este momento, pues entender positivamente que esto probablemente ya no lo vamos a hacer en un buen tiempo, ¿sí? Y entonces esta resiliencia hacia la nueva normalidad tiene que ser esa adaptación positiva a los nuevos cambios, ¿sí? Adaptarme a que siempre tengo que cargar mascarilla, adaptarme en que tengo que entender que el lavado de manos es importante, adaptarme en que si veo mucha gente mejor ni me acerco, adaptarme que si veo un negocio que está cerrado y no tiene tantas medidas preventivas, mejor no lo frecuento, ¿sí? Porque al final, como decíamos en el triángulo anterior, pongo en riesgo primero a mi persona y después a mi familia, ¿verdad? Independientemente de los que trabajen ahí. Entonces, esa resiliencia nos tiene que llevar a entender que la importancia de protegernos en los lugares de trabajo tiene que ser en todos los niveles, ¿verdad? Desde el empleador hasta el cliente. Entonces, todos tenemos que entender estas nuevas medidas, ¿verdad? Al final, pues es esa adaptación, ¿verdad? Positivamente a los cambios que se vengan dando. Y como bien decía, ¿verdad? En los últimos días hemos visto muchas noticias donde al ir reaperturando el país, la gente, como bien decía, ¿verdad? La gente no logra entender la nueva normalidad, no entiende la nueva forma de podernos adaptar y entonces quiere salir a hacer aglomeraciones, quiere salir a hacer filas, no le importa si hay alguien ahí, no le importa si me quito la mascarilla. Ah, como aquel es conocido, pues se hablo, ¿verdad? Mira, ¿qué tal? ¿Cómo has estado tanto tiempo? Entonces, al final tiramos todo ese tiempo que estuvimos en aislamiento, lo rompemos en unos 15 minutos que hablemos con alguien, estamos tirando, ¿verdad? Por gusto ese tiempo que se guardó. Entonces, lo más importante, como ustedes ven en la imagen, ¿verdad? Que todos somos responsables de todos, porque al final, si yo me responsabilizo por mis medidas preventivas, por mi lavado de manos, por alzar bien la mascarilla, por mantener la distancia, por por aplicar al negocio donde llegue, ¿verdad? Aquí, ¿qué tengo que pasar aquí? Sí, aquí tiene que lavarse las manos y aquí. Entonces, si yo me logro adaptar a esto, me voy a proteger a mí y voy a proteger a los demás, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Hay mucha información por hablar, ¿verdad? Vamos a ir haciendo los espacios y pues también, como bien mencionaba Carlos, ¿verdad? Me dedico o mi especialidad es salud y seguridad en el trabajo. Hemos hecho, existe ahora esta empresa, FAST, que a través de ella pues también damos formación, damos asesorías a las empresas, ¿verdad? En todo el tema de salud y seguridad en el trabajo. Y pues si pudiéramos también apoyarlos, pues ahí está en nuestro correo para que nos pudieran contactar. Yo creo que también la medicina ha ido creciendo, o sea, ha ido especializando no solo en la parte de los órganos especiales como oftalmólogos, gastroenterólogos, cirujanos, sino que también la medicina abarca bastantes campos como lo que es la seguridad en el trabajo, pues todos tenemos necesidad de ir a trabajar, de ganar nuestro dinero para nuestros alimentos. No olvidemos que la salud en el trabajo y la seguridad en el trabajo es muy importante. Es una rama específica de la medicina, el doctor tiene su maestría en esto. Una hora es un tiempo muy corto, se nos quedó muy corto el tiempo para hablar de todo esto, pues, y yo creo que el doctor aquí nos facilita su correo, es formaciones y asesorías.fast con doble S, ponte al final, @gmail.com para que también la gente pueda enviar sus dudas, comentarios o solicitudes de asesorías. Además, pueden escribir nuestras dudas al WhatsApp, al teléfono de WhatsApp de Guatemala, que es más 502 35 23 73 34.
y con mucho gusto le estaremos solicitando el contacto del doctor Juan Luis Velázquez para que puedan tenerlo en contacto. Solo, doctor, un par de preguntas que nos llegaron al WhatsApp. Digamos, aquí dice sobre el patrono debe proveer los insumos para adaptar las medidas preventivas. O sea, el patrono es el que tiene que proporcionar las medidas, o es el empleado que tiene que llevar su equipo de protección personal. No, esa es muy buena pregunta. La norma 79/2020, que es un acuerdo gubernativo, o sea, que es un documento de, pues una norma de obligación para todos, indica, ¿verdad?, que es el patrono quien debe de proporcionarlos. O sea, el patrono debe ser responsable de cumplir esta norma, de brindarle, como bien decíamos, ¿verdad? No solo nos tiene que brindar, sino que también tiene que darle la información al trabajador, porque digamos, al final pareciera como un gasto, digámoslo así, pero al final para el patrono pues va a significar un gasto y obviamente porque es algo que nadie lo tenía contemplado, pero se va a quedar como gasto al final si no se implementa bien, que era lo que decía, ¿verdad? Si no se implementa una medida, si no le doy una mascarilla, le digo, mire, usted la tiene que usar así, de esta forma, guardarla de esta forma, mire, esto lo implementamos aquí para que usted se lave las manos cada cierto tiempo, si el patrono solo las pone y no se verifican, no se da un buen control, entonces sí es un gasto, ¿verdad? Pero si se implementan y se verifican y hay un buen control, eso va a asegurar el fortalecimiento de su trabajo, ¿verdad? De su empresa. Bueno, por razones de tiempo tenemos una última pregunta, pero igual cualquier duda la pueden enviar al correo que está info@ecoalimentos.com.gt y con gusto la estaremos trasladando al doctor Juan Luis Velázquez. Esta última pregunta menciona sobre las personas que trabajen en una oficina, pero solo ellas estén ahí, pueden quitarse la mascarilla y que no estén en atención al público, pueden quitarse la mascarilla para estar trabajando. En esta les puedo decir que sí y no, digamos. Sí, porque si están en una oficina donde no hay contacto con más personas, donde pues también se hace una limpieza adecuada, donde está ventilada también, ¿verdad? No debiera, ¿verdad? Dependiendo también el tipo de mascarilla, pero lo más importante es usarla, es tenerla siempre, ¿verdad? Y como les decía, ¿verdad? No es solo la mascarilla, tengan en cuenta eso, no es solo si me la quito o me la dejo, tiene que ver mucho con la limpieza que yo tenga con mis manos, con que si me la estoy tocando o no, con que si limpio adecuadamente o no, entonces tiene que ver muchos factores, pero lo más importante creo es que debe tenerla siempre cuando ya está en un lugar de trabajo, digamos en su casa, como oficina no, pero si está en un lugar donde tiene más contacto, donde cree que por lo menos más de una persona entra, aunque sea a limpiar o a traer algo, lo mejor es mantenerla siempre en el horario laboral, que es lo que dice la ley. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Recordemos que este webinar tiene horas crédito. El link se está compartiendo en estos momentos en los comentarios del video, aquí en el canal de YouTube. Recordemos que nos apoyan bastante para seguir promocionando estos webinars. Tendremos más adelante otros 3 webinars con temas muy interesantes, ¿verdad? Como que los beneficios de la lactancia materna, cuidados en madres COVID positivo para que estén lactando, ¿verdad? Y cómo cuidar a una persona con COVID positivo en casa. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y activar la campanita para que cuando nosotros subamos el próximo video les esté notificando ya sea en el celular o en el dispositivo móvil que lo estén viendo para que estén al tanto de próximas actividades médico-científicas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos Que a la pase, orden y con gusto. pase feliz noche. Gracias.